esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos aquí en este lugar. Gracias a Dios por cada una de sus vidas, a pesar del cansancio, de la dificultad. Ha llegado, amén, y ha elegido, como declara la palabra, la mejor parte, ¿sí? Gracias le damos a Dios que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sostiene en tiempos difíciles, tiempos complicados, donde el mundo entero está siendo sacudido por los juicios de Dios. Y hoy, si nosotros miramos hacia las noticias, y no solamente las noticias locales, no solamente Canal 13, por así decirlo, el noticiero de acá, sino del mundo entero, vemos cómo la maldad sigue aumentando, cómo el mundo pareciera seguir un rumbo sin propósito, sin sentido. Vemos que crece la incertidumbre, crece el temor, el miedo, la desesperanza. Vemos que el mundo entero está atribulado cuando nosotros miramos hacia lo que sucede, porque vivimos en esta tierra y somos conscientes de lo que está sucediendo, y yo creo que más de 15, 20 minutos viendo las noticias o escuchando las noticias pareciera que nos atormenta aún a nosotros. Pero saben que cuando nosotros escuchamos o vemos o leemos el boletín del cielo, la voz que corre entre los ángeles, el mensaje que anuncia el Evangelio, vemos que la noticia es una: es que Cristo es el Señor, que Cristo reina, que Él está llevando adelante su propósito sobre la tierra, de que nada puede detener su mano, de que Él está obrando y extendiendo su reino hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje que nosotros vemos de parte de Dios, que la mano de Dios no se detiene y que la mano de Dios está con nosotros. Amén, la mano de Dios está con nosotros, lo leíamos en su palabra al comienzo. Dios está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. ¿Sí? Estamos del lado del que triunfó, del que venció la cruz. Y Él es fiel en cumplir sus propósitos. Amén. Y vamos a hablar acerca de esto, porque la iglesia en sus inicios pasó por estos momentos, y la iglesia a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos va a pasar por esta tierra y por la persecución y por la tribulación y por medio de dificultades y adversidades que abarcan a todo el mundo, pero donde vemos la mano de Dios sobre la iglesia con un trato especial. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 11. Estoy medio sin voz tanto decir Arriba el bidón ahí. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 11, verso 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Padre, gracias por este momento, que estamos aquí reunidos en coinonía, con un mismo deseo, con un mismo propósito en nuestros corazones, que es escuchar tu palabra,
que es nutrirnos de ella, ser edificados por ella, Señor. Que ella sea nuestra lumbrera, nuestra guía en esta noche. Que tú hables claro en nuestras vidas, Señor, porque tú nos conoces como nadie. Por eso rendimos todo lo que somos, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, para que tú nos hables con poder, con autoridad, para que transforme nuestras vidas, Señor, para que te glorifiques en nosotros y tu palabra, Señor, nos dé vida en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vemos que comienza la palabra a relatar, vemos esta historia que relata allí el evangelista Lucas, luego de la visión que había tenido Pedro. Pedro fue al primero a quien se le revela que el evangelio iba a ser llevado también a los gentiles, ¿sí? Y en ese tiempo donde los discípulos, los apóstoles estaban escondidos por la persecución que había surgido de parte de Roma, porque testificaban y hablaban de otro rey, y no se podía hablar de otro rey que no sea César. Entonces eran perseguidos y muchos dados a muerte, y entre ellos uno de los principales que estaban allí era Saulo de Tarso. Y vemos que esta historia que leímos recién acerca de la iglesia de Antioquía sucede luego, dice, de la muerte de Esteban. ¿Usted recuerda la muerte de Esteban? Este varón que se paró allí en la sinagoga y delante de los judíos comenzó a acusarlos, a decirlos: ustedes son peores que sus padres, le dijo, porque ustedes mataron al Cristo. Y luego de eso dice que fue apedreado hasta la muerte. Dice que las ropas de Esteban cayeron en las manos de Saulo. Y Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, comenzó a esparcirlo por todos lados para que se deje de hablar de este Jesús, de este Cristo que estaba revolucionando la tierra de Roma. Y es entonces donde vemos que en medio de esta diáspora, se llama esta dispersión de los judíos, que comenzaron a huir, a correr por todas las tierras, comenzaron a huir de Roma, porque estaban siendo sitiados, estaban siendo perseguidos para darles muerte. Vemos que comienzan a escapar estos judíos, eran creyentes judíos, y dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Vemos que en medio de esta huida, en medio de esta escapada que ellos hacían de la persecución de Roma, ellos, teniendo motivos para no hablar más acerca de su fe, porque eran perseguidos, seguían testificando, seguían hablando, seguían predicando el evangelio del Señor. Pero como dijimos recién, a Pedro recién se le había revelado que Dios había decidido salvar también a los gentiles. Ellos solamente le predicaban a los judíos. Es por eso dice que no hablaban nada excepto a los judíos. Pero dice, en medio de esta gente, en medio de estos creyentes, en medio de estas personas que estaban escapando de esa persecución, pero que esta persecución no impedía que ellos siguieran testificando de Cristo, dice la palabra, verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ellos eligieron otro camino, ellos decidieron no callar lo que habían visto y oído. Decidieron no callar lo que habían escuchado y recibido acerca del Señor Jesucristo. No solamente se limitaron a hablar a los judíos, sino también a los griegos, quienes eran considerados como gentiles. Y dice que comenzaron a testificar en medio de los griegos, usados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu era el que les hacía arder el pecho para que testificaran, para que hablaran, para que proclamaran el Evangelio. Y dice que luego de anunciar el Evangelio, dice que en medio de ese anuncio del Evangelio, en medio de esa evangelización, se podía ver la mano del Señor con ellos. Amén, porque la mano del Señor está allí, donde algo está sucediendo. Donde el Evangelio está siendo predicado, la mano del Señor está allí. Porque Dios ha puesto su nombre en nosotros, en medio de su iglesia, y lo da a conocer por medio de su palabra. Así Dios pone su mano y lo pone para su gloria y para la salvación. Dice verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número no de judíos, sino de griegos.
estos que no querían saber nada. ¿Y saben dónde sucedió esto? Porque dice que ellos estaban escapando. Esto sucedió en Antioquía. ¿Sí? Dice, verso 20, cuando entraron en Antioquía comenzaron a hablar del Evangelio. ¿Saben que Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Greco-Romano? Luego de Roma, luego de Alejandría, se encontraba Antioquía. Y Antioquía era una ciudad que se caracterizaba o se conocía como la exportadora de placeres. Todo lo malo salía de allí. Reinaba en ese lugar la inmoralidad o la inmoralidad de todo tipo. Y en ese lugar donde parecía que estaba todo perdido, donde parecía que se encontraba en una situación semejante a la de Sodoma y Gomorra, Dios comenzó a mover su mano. Dios comenzó a traer salvación en un lugar donde era el menos elegido por los apóstoles. Porque vemos que en ese lugar donde la palabra no había llegado, donde Dios era un desconocido, y no solamente un desconocido, sino que lo que se llevaba adelante allí era totalmente opuesto a la voluntad del Señor, allí Dios levanta una iglesia. La iglesia de Antioquía. Y saben, cuando vamos al libro de Hechos, la iglesia de Antioquía es la más ejemplar de todas. Y saben que esta iglesia no fue instaurada por los apóstoles. Porque usted sabe que los apóstoles iban de ciudad en ciudad y levantaban iglesias. Se quedaban un tiempo allí, discipulaban, enseñaban, hasta que Dios levantaba a alguien, preparaba a alguien, y luego continuaban su viaje. Pero en ese lugar no habían llegado los apóstoles. Pero eso no impidió que la mano de Dios llegara, que el Evangelio llegara a esas tierras. Y no, como dijimos, no llegó por mano de los apóstoles tal vez, pero llegó por medio de gente común y corriente como vos y como yo. Porque eran estos que estaban huyendo, ni siquiera se los nombra, se les da un título. Porque los nombra, dice, pero había entre ellos, eran unos varones entre una multitud que huía. Pero de estos, que se encontraban dentro de otro gran grupo, que estaba huyendo de la persecución, Dios comenzó a mover su mano. Dios comenzó a usarlos para su gloria. Dios comenzó a manifestar su poder por medio de estos varones. Porque dice que mucha gente se agregó a la iglesia, muchos crecieron en ese tiempo, en ese lugar. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. No había un título sobre ellos, tal vez no eran reconocidos. Tal vez nadie tuvo el tiempo de sentarse a los pies de alguno de los apóstoles que le enseñan. Pero la mano de Dios estaba con ellos y esa es la garantía de que el Evangelio alcanza a los corazones para salvación. De que la mano de Dios esté con nosotros, como decíamos al comienzo. La mano de Dios está con nosotros. Así como estaba con estos discípulos. Y estos discípulos que habían llegado allí a Antioquía, que como dijimos era gente como vos y como yo, pero movidas por la pasión, por Cristo, por anunciar este Evangelio que habían recibido, que los había transformado, que no podían callar, necesitaban, tenían urgentemente la necesidad de contar lo que les había sucedido en su vida, porque no venían a contar de que hay un imperio romano que nos quiere matar, venían a anunciar a un Cristo que había resucitado y que estaba reinando sobre todo dominio, imperio y potestad. Y allí estaba el Señor, obrando para salvación. Y era tanto, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Era tanto el alboroto que estaba sucediendo allí. Miren que ahí no había redes sociales como para publicar, che, estamos aquí en Antioquía, un avivamiento se está viviendo, vengan a ver. No había la tecnología que había hoy. Pero sin embargo, lo que estaba sucediendo allí en Antioquía comenzó a correr de boca en boca. Comenzó a esparcirse entre los pueblos, entre la gente, porque veían que una ciudad que estaba corrompida por el pecado, una ciudad que merecía solamente ira de Dios, estaba recibiendo salvación.
hasta que llegó, dice, a los oídos de los apóstoles. Lo que estaba sucediendo dice que llegó hasta Jerusalén. En Jerusalén se encontraba la iglesia, vamos a decirle la iglesia central, donde estaba la sede, donde estaban los apóstoles, donde estaba Jacobo allí a la cabeza. Entonces los apóstoles, sorprendidos por lo que estaba sucediendo, dice que mandan a investigar a Bernabé. Y Bernabé fue el encargado de ir hasta Antioquía y ver si lo que se escuchaba, lo que se decía entre la gente era verdad. Y para sorpresa de Bernabé, cuando llegó a ese lugar, dice, verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice que cuando Bernabé llegó a esa ciudad y veía la transformación del poder de Dios en la vida, cuando veía cambio, cuando veía vidas que habían pasado de un estado a otro, ahora estas personas que no tenían esperanza porque eran tildadas por lo que se movía en la sociedad, ahora estaban caminando por un camino recto, ahora buscaban la voluntad del Señor. Dice que se regocijó su corazón, dice que se gozó. Lo mismo que le sucedió a Pedro cuando entró a la casa de Cornelio. Pedro creía que era gente inmunda, como la visión que tuvo, porque no habla de comida, habla de gente. La visión que tuvo habla de gente. Para los judíos, los gentiles eran gente inmunda, como esa visión que tuvo. Por eso Dios le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he decidido apartar para mi gloria. Y vemos salvación en la casa de Cornelio, y vemos otro derramamiento como en Pentecostés en la casa de Cornelio, sobre gentiles. Y Dios seguía moviendo su mano, y en esta ocasión en Antioquía, a donde fue Bernabé, donde vio el mover de Dios, el poder de Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que Bernabé, por algo lo califica así el versículo 24, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Dice que Bernabé, con ese propósito de venir a investigar, de venir a confirmar, porque él tenía que confirmar que allí había verdaderamente una iglesia, que allí verdaderamente había corazones convertidos, arrepentidos, transformados. Dice que él, este varón lleno de Dios, dice que podía ver la gracia de Dios en ellos. ¿Sí? Y no pasa esto como algo más. Pues saben que nosotros tenemos una particularidad, hermano. Siempre estamos viendo el error en el otro. Siempre estamos viendo un pero, siempre estamos viendo las fallas, siempre estamos viendo el por qué no puede llegar, el por qué no puede venir, o el por qué no está capacitado o no merece estar donde está. Y yo veo que cuando me pasa eso a mí hay un problema. Y el problema no es el otro, sino yo. Que no puedo ver la gracia de Dios obrando sobre el otro. Que no puedo ver la gracia de Dios obrando y que le da esperanza también a aquel que está perdido donde yo estaba perdido. Y es esto lo que veía Bernabé. Él veía la gracia de Dios en estas personas. Y estas personas quizás no estaban todavía ahí predicando, hablando con elocuencia, como lo hacía Pablo y Bernabé, porque ellos tuvieron que venir a enseñarle. Pero podían ver la gracia de Dios en ellos, podían ver vidas transformadas, que habían dejado la inmoralidad, que habían dejado la corrupción del pecado, que habían dejado de enredarse con la sociedad que los contaminaba, y habían decidido comenzar una nueva vida siguiendo a este Jesús, a este Señor y Salvador. Y solamente una persona llena del Espíritu Santo es capaz de ver esperanza en el perdido. Muchas veces no salimos a predicar porque decimos: no, nos pasa por el problema no solo de afuera, no es la gente que no cambia, que es peor, somos nosotros, que no buscamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ver como Dios ve, con gracia, con misericordia. Porque no nos olvidemos dónde estábamos nosotros, estábamos más embarrados que ellos, pero parece que nos olvidamos. Miren si no es importante ser lleno del Espíritu
Espíritu. Porque la llenura del Espíritu es lo que nos lleva a esa pasión por las almas, por los perdidos, por aquel que no quiere saber nada, por aquel que hoy lamentablemente todos lo acusan de que merece el infierno o la muerte. Este varón, Bernabé, un profeta, estaba lleno del Espíritu. Podía ver, dice que él se regocijaba, porque él podía ver la gracia de Dios en la otra persona. Cuánto gozo había en ese corazón cuando veía a su hermano, porque se habían unido a la iglesia, podía ver a su hermano en Antioquía, a una persona que no era quizás de la misma raíz judía que él, pero que podía haber un cambio, podía haber una transformación, podía ver que confesaba con su boca que Jesucristo es el Señor. Ese era el gozo que producía en su corazón. Dice, se gozó cuando los vio, cuando vio la mano de Dios en ese lugar. Y les dijo y les animó, sigan así, perseveren en este camino, no bajen los brazos, no se rindan, sigan adelante. Porque dice que los exhortó a que perseveraran fieles al Señor. Qué ejemplo Bernabé para nosotros. Bernabé, que muchas veces lo tenemos ahí como oculto, como escondido, como no está nombrado entre los 12 apóstoles, porque no era uno de los 12 apóstoles. Se convierte luego en un apóstol de Pablo, pero era un profeta, un testigo de Cristo. Pero sin embargo nos deja esta enseñanza a nosotros, para que nosotros imitemos esta actitud que tuvo Bernabé. Y no solamente eso, sino que también vemos la humildad que había en Bernabé. Porque Bernabé, quien estaba buscando hacer las cosas bien, quien estaba perseverando en la gracia, quien se estaba preparando a los pies de los apóstoles, tenía la oportunidad para iniciar allí su iglesia, para comenzar a enseñarle, para comenzar a prepararlo a él, para ponerse él como una persona de renombre. ¿Saben qué hizo? Fue y buscó a Saulo. Fue y lo llamó, sabiendo que Saulo estaba más preparado, porque Saulo era un judío instruido a los pies de Gamaliel. Dice que era uno de los mejores maestros que había allí en el Sanedrín. No tuvo temor, no, Pablo me va a hacer sombra, no. Tuvo una humildad de entender que todos somos necesarios para la obra del Señor. Todos somos necesarios para la obra del Señor, hermanos. Somos parte de un cuerpo y cada uno ha recibido del Señor mínimamente un don que debe ser puesto al servicio de la iglesia para la gloria de Dios. No es para que yo me sirva de Él, sino para que la iglesia se sirva de ello. Porque es del Espíritu. Y esto lo entendía claramente Bernabé. Que si bien tuvo esa humildad de él, pero todo por propósito de Dios. Porque fíjense que comenzábamos la historia, o relatando la historia, que esta gente había huido de las persecuciones de Roma y de los judíos que estaban ahí mezclados con los romanos para que se borrara el nombre de Jesús sobre la tierra. Pero este Saulo que los había esparcido, este Saulo que había buscado destruirlo, ahora es usado por el Señor para venir a instruirlo. Este Saulo que buscaba arrancarlos, ahora tenía que venir de parte de Dios a encaminarlos, a afirmarlos en la verdad, porque eso hace Dios solamente. Eso es la mano de Dios obrando sobre ellos, que su perseguidor se convirtiera a uno de ellos, y eso solamente lo hace la mano de Dios. Y la mano de Dios estaba allí sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y no solamente vemos eso, se dice que viene Saulo, Bernabé, se ponen a trabajar en ese lugar, comienzan a instruir, a capacitar, a discipular. Un año estuvieron ahí discipulando porque ellos tenían que continuar a preparar a la gente para que quedara al frente de ese lugar, para que no sea movida por las corrientes de este mundo. Y se congregaron, dice verso 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? ¿Saben que claramente acá dice algo la palabra? Dice, se los llamó. O sea que no se autonombraron cristianos. ¿Sí? No dice, se llamaron cristianos.
o dijeron, vamos a ponerle un nombre, como vieron los movimientos políticos para que nos identifiquen. No, dice que los de afuera los llamaron cristianos, porque veían sus vidas tan ligadas a la vida de Cristo, a la vida del Señor que predicaban, veían sus vidas tan en paralelo a la palabra que ellos anunciaban, que comenzaron a llamarlos cristianos. Y lo hacían como un modo de burla. Recordemos dónde estaban. Dijimos Antioquía, un lugar donde reinaba la inmoralidad, donde la corrupción era la moneda corriente de la sociedad. Allí había un remanente fiel al Señor, que trataban y tildaban de locos, que lo menospreciaban porque no se enredaban en las cosas que ellos compartían, y que podían ser identificados por su forma de hablar, de vestir, de actuar, de pensar, de vivir como Cristo. Comenzaron a decir, ustedes son cristianos, en modo de burla, porque estaban imitando a Cristo. ¿Entendemos esto? La gente de afuera le puso este nombre. Estos son cristianos. Quizás los señalaban, hoy nosotros lo usamos, nos gozamos de usar este nombre. Pero en ese tiempo eran señalados como burla, como cristianos. Por primera vez, en ese lugar, porque sus vidas eran totalmente contrarias a la vida que ellos vivían. Porque sus vidas, de la misma gente que había sido salvada de esa sociedad, había sido transformada de un momento para el otro. Y ahora yo te pregunto, para que pienses, si a nosotros, hermanos, nuestros vecinos, nuestra familia, tuvieran que apoyarse en nuestra manera de vivir, en nuestro pensar, en nuestras actitudes, en nuestro vocabulario, aún en cómo nos vestimos y en todo lo que hacemos, ¿nos pueden llamar cristianos a nosotros? Porque esto es para reflexionar. El otro día hablábamos, la palabra del domingo, el pastor Alejandro hablaba de mantenernos en la verdad, de sostenernos, de no enredarnos en la moda, en la sociedad, ¿sí? De decirle no, pero aprender a decir que no. Pero eso no nos lleva a una pasividad, porque si no nos encerraríamos con llave, como muchos hacen y creen que nos encerramos con llave y ya está, y no me olvido con nadie. Eso es un error. Porque si bien la palabra nos dice algo que no tenemos que hacer, también nos dice algo que sí tenemos que hacer. Y lo que sí tenemos que hacer es llevar una vida que imita a Cristo. Porque ese es el verdadero cristiano. La palabra misma nos deja ejemplo. El verdadero cristiano es aquel que con su vida imita a Cristo. No que es perfecto, porque aquí nadie es perfecto. No porque el cristiano no se caracteriza porque no peca mucho, sino porque se arrepiente mucho, sino porque vive en dependencia a ese Señor que proclama y sirve. Esa es la diferencia. No buscamos perfección. Dios no busca perfección. Dios busca humildad, busca dependencia, busca sinceridad, busca una entrega. El Señor ya sabe que no podemos hacerlo solos. Sabe que no podemos hacerlo solos. Nosotros también sabemos que no podemos hacerlo solos. Es por eso que nos lleva a depender de Él, a buscarle a Él, a creer en Él, a apoyarnos en Él, que Él sí lo puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con nosotros, como decíamos hoy, para que nosotros podamos dar testimonio de Cristo con nuestras vidas, para que realmente podamos tener ese impacto en la sociedad, hermano, porque acá no importa la sociedad que vivimos, no importa la familia que nos ha tocado, no importa el lugar de trabajo que vos tenés, no importa tus compañeros o la gente con la que vos te rodeas, no importa. Eso no es impedimento para que nosotros manifestemos que somos cristianos. Lo vemos claramente, en Antioquía era la peor de todas las ciudades. Y eso no fue impedimento para que ellos llevaran una vida que honre, que agrade a Dios que lo había salvado. Y eso debemos entender nosotros también. Porque muchas veces me escondo detrás de las excusas, no, pero me tocó trabajar con unos muchachos que si no les sigo la corriente me van a tratar de loco, se me van a volver, que se me burlen.
A ellos se le burlaban. A Cristo se le burlaban. No estamos aquí para agradar a la gente, agradar a los hombres. No estamos aquí para ser el más bueno del barrio y que todos nos quieran. Te van a odiar por el Evangelio. Te van a odiar por llevar una vida diferente. Tu familia te va a odiar, te va a aborrecer. Pero gloria sea al Señor, porque esa es la vida que fuimos llamados a vivir. Esa es la vida de negación que nos llama la palabra. Esa es la cruz que nosotros tenemos que cargar todos los días. Y que no rehusamos cargar. Que no rehusamos llevar. Porque sabemos a quién estamos siguiendo. Sabemos a quién servimos. Sabemos a quién hemos creído. Sabemos, porque no esperamos nada de este mundo. ¿Cómo podemos esperar aprobación o aplauso o reconocimiento del mundo que crucificó a nuestro Señor? Si con eso hicieron con Él, dice, si esto hacen con el árbol verde, imagínense con ustedes. Y conocemos el final de la historia de los apóstoles, cómo cada uno de ellos padeció por seguir a Cristo. Somos llamados a vivir un verdadero cristianismo que impacte, que vaya en contra de esta corriente. Ese es el cristiano, el verdadero cristiano, el que va en contra de esta corriente, no el que está de brazos cruzados ahí mirando, el que se levanta en contra de este mundo, el que denuncia el pecado, el que habla la verdad, el que no teme que se le burlen, que lo echen del trabajo, que le echen. Que lo echen, que me echen. Pero no vamos a negar al Señor. No vamos a negar a Cristo. Yo he contado una vez que a mí me tenían tildado, tenían todos un sobrenombre, yo me reía de los otros. Cuando veo mi sobrenombre ahí al reverendo, decía, bueno, gloria a Dios. O la aleluya, no importa, lo importante es que te lo pongan por la vida que llevas. Que sea por la vida que llevas. Hasta ahí hasta mi jefe sabe, mi jefe hasta tiene cuidado las palabras que usan cuando están delante mío, porque saben que soy cristiano. Y cuando pasa algo bueno, siempre dicen, tendremos un Dios aparte, dice, como queriendo salvar, colgarse y salvarnos todos juntos. Pero si no se arrepienten, no hay salvación. Porque la salvación, si bien la salvación es personal, ¿sí? La salvación es personal, pero la promesa es generacional. Y la vida de cristiano que nosotros llevamos impacta no solamente a esta sociedad, sino también a nuestra familia. Ellos tienen que ver que somos cristianos. No te puedes, ¿por qué tu papá es cristiano así? ¿Por qué? Porque va a la iglesia. No, no es porque va a la iglesia. Porque vive una vida distinta, diferente. No de apariencia, sino una vida de verdad que honra, que glorifica al Señor. Y es eso en lo que nos hemos convertido por nuestra fe en Cristo, hermano. Es lo más valioso que tenemos, ser llamados cristianos, ser llamados seguidores de Cristo, ser hijos de Dios. Acá no importa el título, no, yo soy pastor, no importa eso, pastor. Un día puede dejar de ser pastor. Un día me enloquejo acá, me agarra, no sé, un ataque en la cabeza, me olvido de todo. Yo soy pastor, pero nunca voy a dejar de ser cristiano. Esa es la realidad, nunca va a ser arrancada de nosotros esa identidad que nos ha dado Cristo. Nada la puede borrar de nuestras vidas. Nada nos puede quitar esa unidad a la cual fuimos ligadas junto con Él. Nada. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra vida. Ese es el testimonio que damos. No importa dónde estés, hermano. Dejemos de mirar dónde estamos. Miremos a quién servimos. Dejemos de pensar, no, pero no importa. Pero son terribles. Bueno, gloria a Dios. Predicarle a esos terribles. Dios tiene poder para transformarlos. Orale. Orá en silencio y orá. Porque cuando decidimos seguir este camino nos metemos en una batalla espiritual también. No crea que todo bien, habla Cristo conmigo, no. Hay una guerra espiritual que se batalla también en oración. Comienza una guerra en los aires donde nosotros estamos todo el tiempo sometidos. No es que no pasa nada, me ama mi compañero, me quiere el otro, no. Estamos en una guerra, ¿por qué? Porque las tinieblas tienen que comenzar a retroceder. Las tinieblas comienzan a perder.
Cuando la luz de Cristo comienza a brillar. Y no hay lugar tan oscuro donde la luz de Cristo no brille. Y Dios, Jesús, brilla por medio de su iglesia. Y la iglesia es la luz del mundo. Un mundo que está en tinieblas. Un mundo que no tiene salvación, no tiene esperanzas para los ojos humanos. Pero cuando nosotros nos movemos sabiendo que la mano de Dios está sobre nosotros, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Comenzamos a mirar como mira Dios y dejamos de mirar como miramos nosotros. Pero para eso es necesario ir en contra de esta corriente. Es necesario oponernos a este sistema, a este mundo. Es necesario. Con esto no estamos diciendo que te pongas a pagar impuestos, a pagar la luz, a pagar que no estamos hablando de eso. Estamos hablando del sistema, de las normas, de los principios que dominan en esta tierra, en los cuales se ha enseñoreado Satanás. Pero sabemos que uno es el que reina y ese es Jesucristo. ¿Podemos llevar esta vida de verdadero cristiano? Sí, porque la mano del Señor está con nosotros. No lo hacían ellos, lo hacía la mano del Señor sobre ellos. Ese es el propósito. Esa es la misión. Que Él va con nosotros. ¿Por qué es posible todas las cosas? ¿Por qué es posible esta vida? Porque la mano de Dios está conmigo. No solamente para librarte, para hacerte, no sé, la vida más posible, sino para anunciar por medio de tu vida su gloria. Porque Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace, no nosotros. Él lo hace. No yo, somos débiles, somos torpes, somos tontos. Nos equivocamos. Pero Él lo hace. Él lo puede hacer. Y Él lo va a hacer, Él lo quiere hacer, pero necesitamos rendirnos, entregarnos a este propósito al cual fuimos llamados. Amén. ¿Cómo te está viendo el de afuera? ¿Qué apodo te dice? Bueno, vamos a entrar al apodo porque nos dicen tantas cosas, pero ¿cómo te ven? ¿Te están viendo? ¿Me están viendo como un verdadero cristiano? ¿Puede la gente de afuera decir, che, ese? No. O dicen, no me haga hablar. Me fue a jugar la otra vez la pelota allí. Había uno que conocía de la iglesia. Este va a la iglesia con vos, me dijeron. No me haga hablar, me dijo. No hablé, dejar. ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo te ve? Acá somos todos cristianos, acá estamos todos muy buenos, muy lindos, muy santos. Pero acá estamos 2 horas, 4 horas si nos faltan la semana. Pero allá, afuera donde se ve nuestra realidad. Y no buscamos impresionar a nadie, hermano, como dijimos, acá nadie es perfecto. Pero entendemos a qué fui llamado. Yo entiendo a qué fui llamado. Y estoy seguro y siempre lo estoy pensando, yo sé, Señor, a qué me llamaste. Yo sé y no me lo quiero olvidar, sé a qué me llamaste. Y no era estar detrás de un púlpito. Era dar a conocer su gloria. Era darla a conocer en mi vida. A eso me ha llamado Dios, ese es mi propósito. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora es tiempo de poner manos a la obra. Es tiempo de comenzar a hacerlo. Es tiempo, queremos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Sí, la mano de Dios está sobre mi vida. No hay duda de eso. Él no falla. Su promesa no cambia. Él es fiel, es verdadero. No es como nosotros. Su mano está sobre nuestras vidas. Ahora nosotros nos dejamos guiar por su mano. Nos sometemos a su mano. Es Él el que tiene el control con su mano sobre nosotros. Si no es así, rindámonos. Porque nosotros, desde que creímos, fuimos hechos cristianos. Somos cristianos, hermanos, y esto no es algo por menos. Yo sé que hoy lamentablemente en la boca de muchos ya esto ha perdido valor, pero tiene una gran importancia ser llamado cristiano.
Es más, si no va a vivir una vida que honra a Dios, si no va a tomar el compromiso realmente, no diga que soy cristiano, no hablé de la iglesia de acá. Gracias. Pero si realmente entendés a qué fuiste llamado, si realmente entiendo en esta noche a qué fue llamado, a qué fui llamado, tomemos el compromiso. Tomemos el compromiso. Y caminemos fielmente, como le dijo Bernabé, permanezcan fieles al Señor. Amén. Decirle que tienes al lado, permanecer fiel al Señor. Permanecer fiel al Señor. Permanecer fiel al Señor. Él sabe dónde estás. Él sabe dónde vivís. Él sabe la persona que te rodea. Él lo sabe todo. Él sabe qué te pasa, qué te está pasando. Él sabe todo. Él sabe todo. Pero manejamos fieles. No hay excusa para el cristiano. Porque la mano de Dios está sobre él. Amén. La mano de Dios está sobre nosotros. Amén.